Erasmo de Róterdam fue uno de los grandes humanistas del Renacimiento del norte de Europa. Nacido en los Países Bajos en la segunda mitad del siglo XV, su obra como filólogo, teólogo y educador tuvo una gran influencia en la reforma de la Iglesia, el pensamiento humanista y la educación. Erasmo nació en Róterdam, o bueno, cerca de ahí, entre 1466 y 1469. Hijo ilegítimo de un sacerdote y de la hija de un médico. Quedó huérfano joven y fue acogido por tutores que lo llevaron a escuelas latinas de prestigio, donde recibió una educación clásica. Alrededor de 1486 entró al monasterio donde permaneció unos años y fue ordenado sacerdote en 1492. Sin embargo, pronto se encontró insatisfecho con la vida monástica. Era muy dado a los estudios y las letras, y el ambiente monástico le resultaba bastante rígido. Erasmo abandonó parcialmente la vida monástica para servir como secretario al obispo de Cambrai y luego para dedicarse al estudio y la enseñanza, viajando para Europa. Se especializó en latín y luego en griego, lo que le permitió trabajar con textos clásicos y los primeros textos del Nuevo Testamento en griego. Durante su estancia en Inglaterra impartió clases en Cambridge y trabó amistades con intelectuales como Tomás Moro y John Colet, quienes influyeron en su pensamiento educativo. En 1516 publicó su famosa edición del Nuevo Testamento griego junto a su traducción en latín, lo cual constituyó un hito en la filología bíblica. También escribió obras como Elogio de la locura, donde critica con sátira los vicios de la Iglesia y la sociedad del momento, y otros tratos de la educación, estilo y estética cristiana. Erasmo defendía la idea de retornar a los fuentes, es decir, al texto original de la escritura y al estudio de los padres de la Iglesia y de la literatura clásica, en lugar de depender únicamente de la escolástica medieval. Consideraba que la educación debía centrarse en las virtudes, en una moral cristiana viva y en la lengua latina bien usada, no solo en el aprendizaje técnico de la lógica. Aunque permaneció siempre dentro de la Iglesia católica, no dejó de criticar sus abusos. Clérigos corruptos, guerras impulsadas por princesas, costumbres religiosas vacías. Su edición del Nuevo Testamento hizo que la Biblia dejase de depender únicamente de la Vulgata latina tradicional y abriese camino a nuevas interpretaciones. En el momento de la Reforma Protestante, Erasmo mantuvo una posición de equilibrio. No se sumó plenamente a las tesis radicales de Martín Lutero, pero su obra abrió para el debate religioso. En sus últimos años, Erasmo se estableció en Basilea, lugar de mucha su actividad editorial, y murió el 12 de julio de 1536. Su obra fue inmensa, produjo ediciones críticas, cartas, sátira, manuales, correspondencia con lo más grande y granado de la intelectualidad europea de su tiempo. Fue apodado el Maestro de Europa por la difusión de sus escritos, su influencia en la educación, en el humanismo cristiano y en el estudio bíblico siguió vigente durante siglos, aunque su enfoque no era revolucionario en el sentido de romper con la Iglesia. Su llamada a la reforma interna, al mejor estudio y al lenguaje claro, marcó una transición hacia la modernidad intelectual.